Buenas tardes a todos los que se están incorporando a nuestro cuarto webinar. Vamos a comenzar a las 7 en punto para poder respetar los tiempos de cada uno de ustedes y en el fondo pues, que este webinar no se extienda demasiado. En general dura aproximadamente 1 hora, eso va a depender de cuántas dudas ustedes tengan al final de la sesión, de la exposición del profesor, y vamos a estar respondiendo preguntas, dudas, al final, unos 15 minutos antes de que terminen. Entonces, ya siendo las 7, le damos la bienvenida a todos ustedes. Nuestra empresa es la empresa Exen, consultora especialista en temáticas de mejora continua, y está trabajando fuertemente en entregar a nuestros clientes y, bueno, y todas las personas de nuestra comunidad que ya se están incorporando y han ido conociéndonos, distintas conocimientos de las herramientas que significa llevar a cabo un proceso de mejora continua dentro de una organización. Entonces, en los ciclos anteriores hemos dictado charlas y webinar, masterclass, acerca de distintas herramientas como análisis causa-raíz, con metodología 8D, los cuales también lo hacemos cursos posteriormente a ello. Estamos trabajando temáticas de TPM también con consultores internacionales. Ahora nos toca la ronda de conversar con ustedes acerca de lo que significa la gestión visual para la herramienta 5S y cómo esta comunica efectivamente dentro de los procesos productivos. Y próximamente en julio tenemos otra temática relacionada con algunas normas, la norma ISO 31000, y también hicimos un webinar relacionado con la norma ISO 22301, que tiene relación con el plan de continuidad de negocio. Todas estas herramientas que nosotros estamos desarrollando en los webinars de manera gratuita, también los estamos dictando como cursos online. Los puedes trabajar de manera abierta, lo hacemos todos los meses, hay un calendario de entrenamientos, y también lo estamos realizando en manera cerrada para las empresas que nos contratan y que dictemos a un grupo de personas. Así que gracias por venir esta noche. Voy a darle pase a Pedro para que se presente. Él es uno de nuestros consultores senior, una persona con vasta experiencia y que ha cumplido roles en varias empresas, en distintas industrias en Chile, y es especialista en esta temática de mejora continua. Así que Pedro, adelante. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Nos tocó lluvia a la gente de Santiago hoy día, así que es novedad, la lluvia ha estado escasa este año. Bien, partamos con este concepto, esta conversación en realidad. No pretendo más que sea una conversación y entregarles un poco nuestra experiencia respecto a la gestión visual. Sin duda no es una charla erudita, ¿no es cierto?, respecto al tema. Es más que nada entregarles, como les digo, nuestra experiencia y cómo esta herramienta puede generar cambios importantes en la productividad de una organización. Bien, me presento. Mi nombre es Pedro Nolasco Vázquez. Tengo un MBA en la Universidad de Loyola, Maryland, Estados Unidos. Soy ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago. Tengo un diplomado en la metodología Six Sigma, en el grado Black Belt, y de la Universidad de Notre Dame. Y soy auditor líder de las ISO 9000. Eso es como la formalidad. Esos son los títulos. Y la experiencia, bueno, tengo más de 30 años de experiencia en gestión de procesos productivos, de servicios, del ciclo de vida de los activos, en los rubros de los alimentos, en industria de los alimentos, en el retail, en el área de la salud y en el área inmobiliaria. Así que conozco algunos rubros y como asesor, bueno, he conocido otros tantos también. Me he desempeñado hoy como gerente de operaciones, gerente de mantenimiento, he sido jefe de planta y actualmente soy consultor. Trabajamos muy a la par con Exen y soy también académico universitario
Actualmente no estoy haciendo clases, pero cuando hago de esos ramos complicados para los ingenieros, esos que le dan dolores de cabeza, como la termodinámica, el fenómeno de transporte, la física, la mecánica de fluidos, ese tipo de cosas. Bien, hecha esta breve introducción de mi desarrollo profesional, hablemos un poco ahora de lo que nos convoca, ¿cierto? ¿Qué es la gestión visual? El objetivo es salir de este panorama, ¿no es cierto?, de este panorama albo con el que nos encontramos. Y la idea es conocer los beneficios de aplicar la gestión visual en una organización como una herramienta efectiva que mejora la comunicación. La gestión visual, a fin de cuentas, es una herramienta de comunicación y su efectividad va a depender de cómo la pensemos, ¿no es cierto?, cómo pensemos de esta herramienta. Y lo que pretende es aumentar la productividad. Es una herramienta de comunicación que logre llegar con el mensaje rápido y en forma efectiva para mejorar la productividad. Bien, vamos a ver primero, vamos a hacer una introducción, después vamos a ver algún caso práctico, alguna aplicación práctica respecto a la metodología, o a cómo se aplica, ¿no es cierto?, o la diversidad de formas de aplicarlo en este concepto de mejora continua. Entonces vamos a ver qué es la gestión visual según nuestra definición, ¿no es cierto?, dónde la podemos aplicar y cuáles son sus beneficios. Primero veamos una definición de la gestión visual. Es un concepto que nace o al menos más que nace, lo promueve Lean Manufacturing. El concepto de gestión visual existe en otros ámbitos de la vida, ¿no es cierto?, de la industria, no necesariamente siempre ligado al Lean Manufacturing, pero Lean Manufacturing lo eleva y lo utiliza muy bien. Entonces, aquí se hace un énfasis en la necesidad de disponer de información crítica, justo donde y cuándo se necesita. De esa manera, Lean Manufacturing ve la gestión visual. Es, por tanto, un medio de comunicación, de comunicar aquello que en buena medida necesita la alta gerencia comunicar a toda la gente que está en su organización, comunicar cosas de manera efectiva. Esta información crítica, ¿no es cierto?, se despliega en lo físico de la compañía, se despliega en los lugares de trabajo. No es algo que está, ¿no es cierto?, en una red, sino que se despliega en el punto donde yo realizo el trabajo en forma concreta. Y esta manera de desplegar es a través de señalética, por ejemplo, a través de figuras, ¿no es cierto?, a través de líneas, de etiquetas, de colores, todo aquello que nos permita transmitir información. En general se evita el uso muy excesivo, por ejemplo, del lenguaje, o sea, una señalética más efectiva es aquella que tiene, por ejemplo, poco lenguaje. Ayuda a crear un entorno de trabajo eficiente, ese es su objetivo, que la información esté en el momento y en el lugar que se necesita. Entonces, su propósito es que seamos más eficientes, más seguros al ejecutar las tareas, para que todo fluya. El objetivo final, y por qué se aplica en Lean, es porque las cosas tienen que fluir, que es uno de los principios del Lean Manufacturing, que las cosas y los procesos, más que las cosas, los procesos fluyan.
Los sistemas y dispositivos juegan un rol importante en muchas de las herramientas del Lean Manufacturing. Algunas herramientas en las que es fundamental y es más llamativo el uso, es más importante, es más principal, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, en la 5S, en el desarrollo de trabajo estándar, en el TPM, también se aplica mucho, en el SMED, en los cambios rápidos, y, por ejemplo, en el campus. Esas son aplicaciones, o sea, son herramientas en las que la gestión visual tiene una importancia relevante. Ahora, ¿qué beneficios pueden ofrecer la gestión visual? Algunos beneficios concretos, ¿no es cierto?, es que a través de la comunicación que entrega, diciendo cuándo, ¿no es cierto?, primero diciendo qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer y dónde hacer en forma correcta, tenemos beneficios como, por ejemplo, menos desperdicio, porque sabemos exactamente qué hacer. Y las instrucciones están a la vista. Mayor conocimiento, también entregamos conocimiento en forma visual. Y mayor productividad. O sea, sumados estos tres efectos, la organización, a fin de cuentas, ¿no es cierto?, logra beneficios concretos. Por ejemplo, esa imagen que está puesta ahí indica precisamente a un funcionario dedicado, ¿no es cierto?, a la supervisión y a la revisión de un área específica, donde, ¿no es cierto?, debería él fijarse para mirar el proceso. El qué mirar lo va a tener en otro dispositivo, en otra entrega de información, pero aquí se le está definiendo un punto de donde hacer la gestión, de donde mirar, por ejemplo, la gestión del proceso. Hay personas que le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esto de la gestión visual. Una de estas personas es la doctora Galsworth, y que publicó un libro sobre este tema. Bueno, se han publicado varios libros sobre estos temas, pero yo recojo una definición que ella hace de lo que es un lugar de trabajo visual. Un lugar de trabajo visual para ella es un entorno que es autoordenado, se ordena solo a través de la gestión visual. Autoexplicado, se explica solo. El que se inserte en este lugar de trabajo visual se va a enterar y se va a explicar solo lo que allí ocurre. Es autorregulado y automejorado. O sea, un lugar que tiene esta connotación de gestión visual tiene todos esos requisitos, cumple todos esos requisitos. Entonces, es un entorno autoordenado, se ordena solo, se explica solo y se regula solo y también se mejora solo. Donde pasa lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Pasa lo que tiene que pasar y a tiempo, en el tiempo que tiene que ocurrir, todo el tiempo, gracias a los recursos visuales. Es decir, aplica esto perfectamente a los conceptos de Lean Manufacturing. Bien, como decía, una de las características o de los beneficios más bien, que ofrece la gestión visual es que reduce el desperdicio, menos desperdicio. El déficit de información, cuando a alguien le falta información en la labor que está desempeñando, causa desperdicios.
Y aquí vamos a ver cuáles son algunos de esos desperdicios, ¿no es cierto? Cuando los empleados no cuentan, por ejemplo, con el conocimiento para realizar las actividades de manera eficiente y efectiva, ¿qué es lo que hacen? Cuando no tienen la información, bueno, pierden tiempo en encontrar la información que necesitan o en buscar la información que necesitan. Si no tuvieron la información a tiempo, eventualmente van a hacer las cosas mal y van a tener que hacer retrabajo. O si no quieren, si no quieren hacer ninguna de estas acciones, ¿no es cierto? Es decir, no se quieren arriesgar a hacer el trabajo con la información a medias, ni quieren buscar la información. Bueno, esperen, simplemente esperen instrucciones. Que es la otra posibilidad que le cabe, ¿no es cierto?, a una persona que no tiene información. Entonces, se producen desperdicios por, ¿no es cierto?, por pérdida de tiempo, por retrabajo, por errores que se cometen al hacer con información insuficiente. Entonces, esta gestión visual se despliega en los lugares donde se necesita, es decir, donde pudieran surgir estas interrogantes, esta información necesaria para que el proceso fluya tal cual nos pide Lean Manufacturing. También nos entrega mayor conocimiento. Hay que reconocer que las personas adquirimos una parte importante de nuestro conocimiento a través de la visión, a través de lo que vemos. Alrededor de un 75% del conocimiento de las personas se adquiere de manera visual. Entonces, debido a que tenemos esta tendencia, la gestión visual en el lugar de trabajo juega un papel relevante en instruir, en capacitar. Y capacitar rápido, capacitar donde se necesita. Este aprendizaje rápido lo hacemos a través de sentencias, ¿no es cierto?, de gráficos, de fácil comprensión. La gestión visual, voy a decir lo que no es disponer de mucha información en un cierto punto. No es disponer de información escrita en un lugar donde nosotros creemos que se necesita. Tenemos que tener la suficiente destreza, ¿no es cierto?, para transformar mucha información o información precisa en algo que entre rápidamente, que en segundos se comprenda. No se trata de explicar manuales completos en un punto para que el operario o el operador, ¿no es cierto?, o el supervisor se enteren, sino que se tiene que enterar rápido, visualmente. Yo siempre cuento la anécdota de una ocasión, en una organización en la que estaba asesorando, bueno, entré al baño de la organización, y en el baño estaban las instrucciones para, en el espejo del baño, estaban las instrucciones para evacuar la zona en caso de incendio. Obviamente, leí de qué se trataba, ¿no es cierto? Leí 2 o 3 líneas y lo hice mientras me lavaba las manos, y me aburrí, obviamente, no alcancé a recibir el mensaje. Entonces, la gestión visual no es desplegar información, ¿no es cierto?, en el punto que se necesita, así nomás, sino que es desplegar información de manera eficiente, de manera efectiva, que produzca el impacto o que comunique lo que queremos comunicar. Entonces, facilita el aprendizaje, ¿no es cierto?, con sentencias y gráficas de fácil comprensión, de tal manera de que el trabajo se realice con menos errores, ¿no es cierto?, en forma estandarizada y con menos estrés. Y un tercer beneficio muy importante es el de la productividad. Mejora
sin ninguna duda la productividad. Es decir, ¿qué significa mayor productividad? Bueno, hacemos más con menos, ¿no? O sea, una definición sencilla de productividad, hacemos más con menos. Y la productividad se podría incrementar entre un 15 y un 30%, bueno, según esta misma persona que yo les cité hace unos minutos, según estudios que se han hecho, entre un 15 y un 30%, solamente con gestión visual. Algunos datos que recoge ella, ¿no es cierto?, en sus análisis, en sus estudios, son, por ejemplo, que se reducen las esperas en un 70% si hay una efectiva gestión visual. 70%. Reducción de tiempos de espera. 70% reducción de manejo de material, manejo innecesario. Un 54% reducción de caminatas, es decir, caminando, buscando cosas que se nos olvidaron, ¿cierto?, llevar al lugar donde las necesitamos. Un 68% reducción en requerimientos de almacenaje, o sea, de aprovechamiento de espacio. Un 60% de reducción de requerimientos de espacio en el piso de la planta, por mejor organización. Y un 96% en mejoramiento de la calidad. Estas son estadísticas, o son datos que ha relevado esta persona que yo les menciono, y que se los traspaso. Ahora, fíjense en la imagen que están viendo ustedes. Imagínense la facilidad que tiene de ubicar la herramienta precisa cuando se requiere, ¿cierto?, ahorrándonos tiempo. Imagínense que todas estas herramientas estuvieran dentro de, por ejemplo, un cajón, ¿cierto? Lo que nos vamos a demorar en encontrar la herramienta precisa, primero leyendo, ¿no es cierto?, leyendo la medida que tiene cada herramienta hasta encontrarla. Primero encontrar la herramienta dentro de un cajón, y luego identificando cuál es la medida que necesitamos. En relación a tener esto, en que rápidamente, visualmente, esto es gestión visual, visualmente puedo tomar una acción, y una acción concreta y efectiva. Bien, veamos ahora, hecha esa introducción, veamos ahora algunos ámbitos de cómo se aplica la gestión visual. Y esto que les voy a contar es nuestra experiencia, ¿ya? No es otra cosa que eso. Entonces, nosotros distinguimos en esto, o al menos en nuestra experiencia hemos distinguido 4 niveles de información. Y estos niveles de información, recuerden que la gestión visual es un medio para transmitir información, es un medio de comunicación. Hemos distinguido 4 niveles de información, con distintos objetivos, ¿no es cierto?, porque están destinados a personas o a papeles distintos dentro de los procesos que queremos gestionar. El primer tipo de señalética o de gestión visual es aquella que tiene que ver con la información, con entregar información, así, sin esperar más que eso, para informar al personal de lo que ocurre en un cierto espacio. Informar, para que se actúe en consecuencia de esa información. Entonces, informar a todo el personal, también al personal externo, a veces sobre todo al personal externo, sobre la secuencia de flujos que ocurren en un espacio, las direcciones de los flujos, para que rápidamente se puedan detectar situaciones de retorno en el proceso, es decir, aquellas vueltas en el proceso, aquellos reprocesos o aquellos estancamientos del proceso, rápidamente queden en evidencia. Y también se detecten, por ejemplo, acumulaciones, ¿no es cierto?, o detenciones. Cuando tenemos a la vista cómo tiene que fluir el proceso o por dónde tiene que fluir, rápidamente nos damos cuenta, y ese es el objetivo, que sea rápido, rápidamente nos damos cuenta cuando
este proceso se detuvo manifestado por, ¿no es cierto?, detenciones, acumulaciones, que pueden ser de materia prima, de productos, qué sé yo, de tal manera que esa alarma nos motive a resolverlo rápidamente. O sea, que quede en evidencia que hay un problema. Esa es la misión que tiene en este ámbito la gestión visual. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, lo podemos aplicar, además de las líneas de proceso que acabamos de ver, ¿no es cierto?, las líneas de flujo, por dónde tienen que transitar vehículos, personas, y cuando no están haciendo eso, cuando no están transitando ni vehículos ni personas, por cierto, inmediatamente sepamos que hay un problema. Evidenciar que hay un problema. Lo aplicamos con indicaciones, ¿no es cierto?, con indicaciones sobre los procesos que ocurren en una cierta área. Entonces, una de las cosas que hacemos es identificar los flujos de los materiales, los flujos de las personas, de las maquinarias, y en terreno identificamos, por ejemplo, etapas, como esa gráfica que ustedes ven ahí. Entonces le estamos diciendo al personal interno y externo qué secuencia, por ejemplo, de etapas sigue un proceso y qué precauciones o qué comportamientos tenemos que tener en esa etapa del proceso. Tal cual muestra esta imagen, ¿no es cierto? Estamos en la etapa 2 del proceso y cómo me tengo que comportar, qué advertencias tengo respecto a los riesgos que hay ahí y qué uso obligatorio tengo, por ejemplo, de elementos de seguridad. Entonces me entrega información para promover en mí un comportamiento. Entonces, demarcamos sendas, ¿no es cierto?, pasos peatonales, hacemos advertencias, precauciones, marcamos los accesos, los estacionamientos, las acciones de apoyo, etc. Todo aquello que nos diga en qué entorno estamos y ese entorno qué tan agresivo puede ser, ¿no es cierto?, y qué tantas precauciones tengo que tomar. Nos sitúa, nos dice, usted está aquí, y estos son los eventuales riesgos, y estas son las reglas que hay para que dentro de este espacio, ¿cierto?, todo fluya. Señalética de información. El segundo tipo, y aquí vamos subiendo de nivel, el segundo tipo es la señalética de instrucción. Aquí ya no necesitamos, no solamente necesitamos ubicarnos en el espacio en el que estamos y todos el comportamiento que tenemos que tener en ese espacio, ¿no es cierto?, por nuestra integridad y porque los procesos fluyan. Ahora ya somos partícipes del proceso y la señalética o la gestión visual está destinada a instruirnos. ¿Qué va a hacer usted en esta área? ¿Cómo usted participa del proceso? Nosotros ya nos instruye y nos da algunas direcciones, directrices de lo que tenemos que hacer en ese espacio. Y aquí ya estamos trabajando en el proceso. En el otro podríamos ser un externo. Entonces, el objetivo es instruir al personal operativo y advertir al personal externo, aquí es una advertencia al personal externo simplemente, sobre los puntos críticos de la operación, del proceso. Para que en aquellos puntos críticos, ¿no es cierto?, se actúe bajo ciertos protocolos, ¿no es cierto?, o en un área o en un equipo determinado, que se tomen acciones de una cierta forma. Y esto tiene como propósito, obviamente, evitar fallas, errores, accidentes, por desconocimiento de las personas sobre la operación. Aquí ya estamos incluyendo la operación del equipo. Y los riesgos también. Entonces, eso que ven ustedes ahí es una señalética
de instrucción que muestra cómo se tiene que hacer, por ejemplo, una inspección de un cierto equipamiento. Esto en primer paso. El segundo paso, observe aquí, ¿no es cierto? En función de lo que observe, actúe. Y se va a concretar esta señalética de instrucción con cosas como la que aparece en pantalla, ¿no es cierto? Como instrucciones concretas de qué hacer. Entonces vamos a hacer letreros, ahí, infografías, demarcaciones, objetos que instruyan a las personas. Por ejemplo, sobre el uso de elementos de protección personal, cumplimiento de requisitos de vestimenta, un cierto comportamiento dentro de un área, el cumplimiento de condiciones higiénicas, la operación de las máquinas, cómo se opera una máquina, o las partes de ella, la conducción de vehículos, procedimientos de muestreo, límites de velocidad, tránsito preferente, qué sé yo. Una serie de actividades que están relacionadas ya con el proceso mismo. Como por ejemplo, esa lámina que muestra cómo se hace el proceso de descarga de un camión. Actúe así. Y esta señalética ya va orientada al proceso mismo. Y avanzamos un paso más, ¿no es cierto? Después del hacer, ¿no es cierto? Nos involucramos recién en el hacer del proceso. Y ahora vamos a establecer una señalética que nos permita controlar el proceso. La señalética anterior nos instruyó sobre el hacer dentro del proceso. Ahora nos está diciendo cómo lo controlamos, es decir, cuándo nos estamos saliendo o cuándo estamos dentro de control de lo que se necesita. Entonces, su objetivo es indicar al personal operativo los puntos críticos de control. Fíjense que ahora estamos hablando solamente del personal operativo. Indicamos al personal operativo los puntos críticos de control de los procesos que tienen a cargo. Y aquí vamos a establecer límites, ¿no es cierto?, de variables de operación. Las vamos a indicar visualmente. Y una forma es, por ejemplo, a través de esa tarjeta, en que está indicando la condición de un equipo. Y si no se respetan, ¿no es cierto?, estas señales, producen problemas, sin ninguna duda. Y esos problemas pueden ser de seguridad, de calidad, medioambientales, de producción, de velocidad de proceso, de tensión. Entonces, estas señaléticas de control permitan regular el proceso para que funcione en condiciones adecuadas. Y que si no se respetan, obviamente se producen problemas. Vamos a concretar este concepto a través de la indicación de cuellos de botella, por ejemplo, de actividades que requieren estar bajo control. Hay algunas, por ejemplo, actividades como mostrar las capacidades máximas de algunos estanques, qué sé yo, algunos recipientes, algunas alturas, ¿no es cierto?, alturas mínimas y máximas, niveles de líquidos, temperaturas, presiones, pesos, niveles de contaminación. Es decir, la señalética de control nos establece los límites, ¿no es cierto?, permitidos en la operación. Esta señalética de control también se usa para indicar la condición de equipos, de materias primas. Es decir, decimos esta materia prima, este producto semielaborado está en espera, o está en tránsito, ¿no es cierto?, o está rechazado, ¿no es cierto? Controlamos aquello que está ocurriendo dentro de la organización, dentro del proceso. Entonces también usamos demarcaciones, ¿no es cierto?, usamos letreros, tarjetas, semáforos de operación y otros elementos parecidos. Y el último nivel de gestión de la señalética es precisamente la señalética de gestión.
Y la señalética de gestión ya subió de nivel de gestión, ¿no es cierto? Del nivel operativo ya estamos subiendo al nivel de cómo evaluamos el proceso, cómo evaluamos todo aquello que ocurrió. Entonces, el objetivo es evaluar el avance y el desempeño de los procesos. Ya no estamos diciendo cuáles son los límites, ya no estamos diciendo cómo operar, ni estamos diciendo por dónde conducirnos. Sino que ya estamos en un nivel superior en que estamos evaluando el proceso y su desempeño. Entonces, esta información ya va destinada a quienes modifican los procesos, a quienes los están controlando, como por ejemplo jefaturas, gerencia de planta, operarios que están involucrados en su control. Entonces, la evaluación de estos avances, ¿no es cierto?, se hace comparando los resultados con metas definidas. Entonces, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, seguridad, calidad, tiempo de entrega, costo y otros parecidos. Y otros del mismo ámbito. ¿Y cómo lo aplicamos esto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo aplicamos en forma concreta? Lo podemos hacer con tableros, por ejemplo, tableros Kanban, de operaciones clave, como por ejemplo lo que pasa en las materias primas, en la producción, en el mantenimiento, en el almacenamiento, en el despacho. Y estos elementos deberían permitirnos controlar la información de los procesos. Lo podemos hacer directamente, ¿no es cierto?, con los documentos generados en dichos procesos, que los podemos introducir en un tablero Kanban, por ejemplo. O lo podemos hacer con tableros como ese que está ahí, en los que vamos evaluando mensualmente lo que pasa en una actividad determinada. Y todos los días vamos evaluando la actividad y vamos poniendo, o mensualmente, vamos poniendo los parámetros de evaluación. Bien, esos son los ámbitos que nosotros hemos descubierto, ¿no es cierto?, los que podemos hacer gestión visual. Les insisto en este concepto que es parte de nuestra experiencia, más que un desarrollo teórico respecto a esto. Y es la experiencia que nosotros hemos adquirido en el desarrollo de proyectos que tienen que ver con Lean Manufacturing. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, la implementación tiene 3 pasos. Es algo bastante, cuando uno quiere implementar la gestión visual, hemos reconocido que hay al menos 3 pasos. El primer paso es definir los procesos. Los procesos que coexisten en un mismo lugar. A veces hay más de un proceso del que tenemos que controlar, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer gestión. En un mismo lugar hay más de un proceso. A veces tenemos procesos de producción coexistiendo con procesos de mantenimiento, procesos de calidad, qué sé yo. Diferentes procesos en un mismo espacio. Entonces, primero tenemos que definir cuáles son los procesos relevantes sobre los cuales vamos a hacer gestión visual. Después que hemos definido cuáles son esos procesos que van a estar coexistiendo en un mismo espacio, definimos o identificamos los puntos de despliegue de información. ¿En qué punto ponemos información? La información precisa que permita que el proceso fluya, que permita instruir, que permita acciones seguras, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de estos procesos. Identificación de los puntos de despliegue. ¿Dónde voy a poner la información precisa para que el proceso fluya de manera segura? Y por último, tenemos definir el contenido. ¿Qué contenido va a tener este despliegue? ¿No es cierto? ¿Qué información vamos a entregar? Entonces, consiste en definir el objetivo y el contenido. Primero el objetivo, ¿qué objetivo tiene? En función de los 4 ámbitos que acabamos de ver. Y después el contenido de la señalética en cada punto de despliegue.
un mismo proceso puede requerir distintos puntos de despliegue, tanto señalética para informar, ¿no es cierto?, para instruir, para controlar y para gestionar. Eso es, a grandes rasgos, la gestión visual. La gestión visual que hemos adquirido, la experiencia que hemos adquirido, ¿no es cierto?, con el desarrollo de proyectos relacionados con este ámbito. Entonces, y yo lo dejo hasta ahí, ¿no es cierto? Y aquí le cedo la palabra, ya dejamos un espacio aquí para preguntas, si es que hay alguien que tiene alguna pregunta respecto a lo que acabamos de revisar. Gracias, Pedro. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta en relación a lo que acaban de exponer, Pedro? Pueden ocupar el chat también o pueden abrir su micrófono si lo desean. Tal vez está todo más o menos claro. No hay problema. Aló, buenas noches. Mi nombre es Ricardo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Ricardo. Muchas gracias por la explicación. Yo trabajo en una empresa de tecnología. Entregamos servicios de administración y soporte. Y yo estoy a cargo de temas de calidad. Estamos certificados en la ISO 9001 y tenemos ISO 20000 también hoy día. Entonces, mi consulta es, en el fondo estaba viendo la explicación que me encuentro muy interesante, lo que es la gestión visual, y la pregunta iba en relación a que veía que estaba muy aplicado a lo que es, claro, construcción, digamos, fabricación de cosas. Entonces, la pregunta para Pedro es si se puede aplicar, digamos, a servicios, en el sentido de, estamos hablando de cosas que son intangibles, pero que hay procesos, lo que uno hace siempre hay un proceso detrás, para dar un soporte y un proceso de gestión de incidentes, por ejemplo. Si uno puede aplicar este concepto, esta forma de trabajo que es la gestión visual, si tienen alguna experiencia, ¿se podría hacer algo así? Perfecto. Ricardo, te contesto rápidamente. La respuesta es que sí. La respuesta clara y concreta es que sí. Si bien es cierto, nosotros hemos aplicado aquí la gestión visual, los ejemplos que hemos puesto es el ámbito industrial. Sin ninguna duda que se puede hacer en el ámbito de la gestión de información, que hasta donde entendí era lo que tú manejabas. Siempre que hayan procesos y siempre que estos procesos se realicen en un ámbito físico, que es en el que se requiere la gestión visual para instruir en el instante preciso en que se hace algo, entonces siempre es posible hacer gestión visual. Así es que si tú estás en el ámbito de la calidad y algunos de tus intereses es que esta calidad se mantenga dentro de ciertos parámetros, y para que se mantenga dentro de ciertos parámetros tienen que ejecutarse ciertas actividades, ¿no es cierto? Y esas actividades se tienen que controlar. Entonces, la gestión visual, sin ninguna duda que se puede aplicar, porque te va a ayudar precisamente a eso, a que en el momento en que se requiera información para hacer las cosas bien, por decirlo de alguna manera sencilla, o dentro de los parámetros de calidad que tú estableciste, entonces va a ser enormemente de enorme ayuda, más que dicho. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Pedro, tenemos una pregunta. ¿De Carlos?
de Francis Paredes, que lo hace a través del chat y habla acerca de si podríamos indicar experiencia de gestión visual en Industria 4.0 o digitalización, y cuál sería la ruta a seguir, dice. Yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere con... ¿me la repite, por favor? Porque entendí algo de la industria 4.0, pero no sé... Sí. Francis, si quieres puedes desbloquear un poquito tu línea, o sea, tu micrófono, para que nos cuente. Yo entiendo que la industria 4.0 son las industrias que tienen que ver más aplicada a la tecnología. ¿Entiendo eso, Francis? ¿Eso es lo que tú quieres saber? Entonces, ¿cómo se puede aplicar, entiendo, la gestión visual a este tipo de industria? ¿Me puedes corroborar si... cuéntanos. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿no? Sí. Ya, sí, buenas noches. No, yo en realidad quería preguntar sobre algunas experiencias relacionadas con la aplicación de estos temas visuales digitalizados, digamos, ¿no? Porque hay industrias pues que emplean paneles televisores, ¿no? En las plantas, ¿no? Donde gestionan ahí pues los indicadores, si hablamos de gestión visual, controles que usan pues un poco sensores, señalíticas, ¿no? Pero son que han pasado por algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, aplicar 5S primero, todo de una manera, digamos, empleando los 5 sentidos, ¿no? Para después pasar a ya un tema de digitalización. Esa era mi pregunta, si quería escuchar su experiencia o la recomendación, ¿no? ¿Qué ruta seguir? O sea, ¿qué secuencias para llegar a esa situación ya donde hay una empresa ya donde todo lo maneja, o por lo menos una gran parte lo maneja de manera digitalizada, ¿no? Visual. Mira, la gestión visual, si vamos al extremo, no tiene sentido si estamos usando mucha maquinaria automatizada. La verdad no tiene ningún sentido. A veces te encuentras tú con industrias que, no sé, industrias tremendas de grandes y que las manejan, no sé, 8 personas. Ahí tal vez en el terreno no tenga mucho sentido desplegar gestión visual, porque la gestión visual va orientada a las personas. Es para que las personas rápidamente se enteren de lo que ocurre o tengan un refresco de las instrucciones que tienen que seguir en un determinado punto crítico del proceso. Entonces, no tiene sentido la gestión visual cuando tenemos demasiado o mucho o un gran despliegue de automatización. Si es que tu pregunta va para ese lado. Ahora, en cada oportunidad que hayan personas que estén haciendo algún tipo de proceso, entonces tiene sentido. Porque la gestión visual va orientada a las personas que se adquieran estos conocimientos a través de la visión y en función de eso se actúe. No tiene otra orientación que esa. Y a la medida en que las industrias, o alguna industria en particular, vaya prescindiendo de personas, va a requerir menos gestión visual. En una ocasión visité una industria de cemento que era muy automatizada. Bueno, era tan automatizada que en el laboratorio, por ejemplo, me dijeron, este es el laboratorio y había un robot adentro. Había un robot que estaba haciendo los análisis. Obviamente no tenía ningún sentido desplegar gestión visual para que el robot, ¿no es cierto?, tuviera precauciones, porque estaba programado. Entonces, el robot no se iba a equivocar ¿no es cierto?, en lo que estaba haciendo. Entonces, era un laboratorio bastante insípido, ¿no es cierto?, con pocos colores, no tenía instrucción, no había quien las leyera. Entonces, en la medida que las organizaciones se van automatizando más, tú las vas a ir viendo más desprovistas de este tipo de cosas. Si necesitamos que hayan humanos, ¿no es cierto?, gente controlando estos procesos, sí vamos a necesitar gestión visual.
pero si no, no tiene sentido. Si es que va por ahí tu análisis, o sea, tu pregunta. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, Pedro, solo acotar a lo mejor un poco la pregunta de Francis, que sí la tecnología también se ocupa dentro de lo que son los procesos de gestión visual, o sea, no necesariamente debemos poner un cartel, sino que a veces yo he visto en lugares y empresas donde tienen pantalla o sistemas software que son más complejos y que están preparados para monitorear también la gestión visual de alguna manera, que también está relacionado con las temáticas de mejora continua. No, sin duda, pero esos paneles los leen personas, obviamente, ¿no es cierto? Sí, O sea, si hay personas, yo creo que estamos un poco lejos todavía del 4.0. Hay una cantidad enorme de industrias en las que todavía las personas tienen que estar en los lugares donde se realiza la operación. Y lo que pretende la gestión visual es que estas personas, ¿no es cierto?, tengan la instrucción en el momento y no se pierda tiempo. Que seamos eficientes en el manejo de estos recursos con la instrucción apropiada en el momento que se requiere. Y por eso que nuestra presentación la hemos orientado mucho al Lean, que todavía, ¿no es cierto?, que se basa en el desempeño de las personas, para que la industria funcione bien. La gestión visual está orientada a las personas. Tenemos la manito de Carlos Rosas levantada. No sé si Carlos quiere hacer alguna consulta. Sí, hola. ¿Qué tal? Hola, Hola. Pedro, consulta. Mira, yo soy de Pucobre, empresa minera de acá de la tercera región. Perfecto. Primero que nada, felicitarte por la presentación, muy buena y súper acotada y precisa, así que dejó bien claro algunos de los conceptos que es gestión visual. Ajá. Y lo otro, la pregunta, mira, en la industria minera, nosotros tenemos muchas dificultades con muchas fuentes de suciedad, muchos derrames, mucho derrame de material fino, derrames de celda, y complica mucho el poder colocar señalética en el lugar, y eso, no sé si por tu experiencia o alguna estrategia que pueda ayudar a facilitar, ¿cierto?, las actividades, por ejemplo, de mantenimiento, de operaciones, porque ellos, por ejemplo, hay que puntos por lubricar, hay que hacer ajustes, hay que hacer inspecciones, ¿ya? Y eso que nos ayude a poder detectar anomalías, ¿cierto?, para evitar fallas en los equipos. ¿Ya? No sé si es tu experiencia o estrategia para poder implementar gestión visual en lugares con mucha polución, con mucho derrame. Esa es mi pregunta, Pedro. Perfecto. Bueno, nos hemos encontrado que hay lugares, por ejemplo, que tienen una cierta radiación o tienen un cierto ambiente que produce mucha corrosión. Pero sin ninguna duda que eso hace un cambio en los materiales que usamos, pero la gestión visual sigue siendo el apoyo. Por ejemplo, para eso que tú mencionas, los puntos de lubricación, ¿no es cierto? Tenemos que tener, ¿no es cierto?, una indicación, un color o alguna otra herramienta que nos permita identificar cuáles son los puntos y, por ejemplo, cuándo fue la última vez que hicimos la lubricación en aquel punto. Esto de la gestión visual tiene mucho de sacar aquella información, aquel conocimiento que está en la oficina técnica, ¿no es cierto?, que está en los manuales, y desplegarlos en el terreno, de tal manera de que podamos tomar acciones en el mismo lugar y nos podamos dar cuenta en el mismo lugar donde están ocurriendo los hechos, de que algo falta o algo sobra, o hay alguna actividad que no se ha hecho. En la medida que podamos evolucionar a eso y sacar, como les vuelvo a insistir, la información que está en nuestras oficinas técnicas y llevarlas al terreno y ahí evidenciar cómo ocurre el proceso, entonces vamos a estar avanzando en la dirección correcta de hacer visible
el desarrollo o el desempeño del proceso. Eso es lo que pretende la gestión visual. Que el comportamiento del proceso y las instrucciones de cómo se ejecuta bien el proceso, adecuadamente, no esté radicado, ¿no es cierto?, en nuestros manuales, en nuestros instructivos, en nuestros procedimientos, sino que esté en el terreno, esté donde se necesita, la información donde se necesita, qué hacer en tal o cual momento. Entonces, si podemos evidenciar los puntos de lubricación de alguna forma, que están por allá en un manual, ¿no es cierto?, y que cada persona, cuando hace su ruta, se dé cuenta rápidamente que ese es el punto donde tiene que hacer la lubricación, y que además pudiéramos evidenciar que hay una lubricación que no se hizo. ¿Y por qué es importante eso, evidenciarlo? Porque si hay alguna suerte de inspección después, este inspector no tenga que ir a ver, ¿no es cierto?, un registro, sino que lo ve inmediatamente haciendo esa misma ronda. Y no lo ve él, sino que muchos otros. Eso es hacer gestión visual, es darse cuenta rápidamente, en el momento, en el mismo lugar donde ocurren las cosas, de que hay un problema, de que hay algo que está fuera de lugar. La gestión visual tiene la gran misión de evidenciar los problemas. O evidenciar, cuando digo problemas me refiero a situaciones no estándar, ¿no es cierto? Definimos algo y está ocurriendo otra cosa. Cuando esa situación se presenta. Evidenciamos la situación anómala. Queda a la vista. Necesitamos una instrucción que puede ser, supongamos, las líneas por donde camina la gente. Esa es la instrucción, camine por estas líneas. Y cuando la gente se sale de la línea, hay una situación anómala, hay un problema, estamos evidentemente frente a un problema. Eso es lo que pretende la gestión visual, decir cuál es la manera correcta y cuándo nos estamos saliendo de esa manera correcta y estamos frente a un problema. Se evidencia visualmente el problema. Entonces, el desafío que tienes tú, o el que tiene tu equipo, es evidenciar dónde hay que hacer las cosas, supongamos los puntos de lubricación, claramente identificados cuáles son los puntos de lubricación. Segundo desafío, saber de alguna manera visual que se hizo la lubricación, de tal manera de que cualquier persona que haga esa ruta se dé cuenta visualmente de que hay algo, que hay un punto que no se lubricó. Y no tenga que ir a los registros para enterarse. Y de hecho, los registros podrían decir que sí lo hizo, pero visualmente estamos dándonos cuenta de que no se hizo. Ese es el desafío, ¿cierto? Y ahí visualmente tenemos que diseñar algún dispositivo que nos permita, por ejemplo, darnos cuenta de que este punto se lubricó y este otro punto no se lubricó. Si es que tomé como ejemplo la lubricación, que fue lo que tú mencionaste recién. Pero tiene que ser así, tiene que ser en terreno. Tenemos que salir de la oficina, tenemos que llevarlo a el Gemba, como se dice en Limberfeld. Ok, pues muchas gracias, muy clarito. Gracias a ti por tu pregunta. Perdón, voy a hacer una última reflexión. Esta es una crítica bastante habitual a los niveles gerenciales. Que los niveles gerenciales tienen tendencia a enterarse de cómo funciona una planta a través de información, ya sea escrita o digital. Entonces, uno habitualmente los ve en una oficina, y me incluyo porque a mí me pasó. Nos vemos en una oficina, pero ¿por qué estás en la oficina? Porque me estoy enterando cómo funciona la planta. ¿Y por qué? Porque yo adquiero información, en mi nivel gerencial, adquiero información escrita, adquiero información digital. Entonces, casi me obligo a estar en mi oficina, ¿no es cierto?, enterándome de qué es lo que está pasando allá afuera. Se produce esa dicotomía, no sé. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que el gerente
que la persona que esté a cargo se entere de cómo realmente está funcionando la planta, pero en el terreno. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se va a enterar si ve solamente máquinas funcionando? ¿Cómo sabe el desempeño de la máquina? ¿Cómo sabe que está en mantenimiento? ¿Cómo sabe que falta la lubricación de esa máquina? Pues con gestión visual. Tenemos que evidenciar cómo funciona un proceso y al evidenciar cómo funciona, saber cuándo ese proceso está fuera de control, hay un problema. Entonces, ese es un incentivo para que las áreas gerenciales abandonen, ¿cierto?, su espacio en que adquieren información de manera digital y escrita, y en función de eso se hacen una idea de lo que está pasando ahí afuera. Ahora, ¿y por qué no sales? ¿No? La pregunta, ¿por qué no sales? Bueno, porque voy para afuera y veo, y no entiendo qué es lo que está pasando. No sé si este equipo tiene mantenimiento, no sé si eso que está haciendo la gente está bien. Pero con gestión visual se logra el efecto de enterarme, caminando el proceso, enterarme si está bien o mal. Ese es el gran desafío. ¿Okay? Y está bien y mal no solo para mí, que tengo la gestión de supervisar, sino que para todos los que están ahí. Y eso tiene el gran beneficio de que cuando todos nos damos cuenta que hay un problema, los problemas se resuelven más rápidamente. Porque es evidente que está el problema. Pero si no me entero, no lo resuelvo. ¿Y cómo entero a los demás? Bueno, con gestión visual. ¿Se fijan? Esa es la gran ventaja de la gestión visual. Y aquí expliqué un poco mi experiencia. Como gerente en algún minuto. Ya, gracias Pedro. Yo ya siento que son las 8 y en honor a no... son las 8, sí. Ya una buena hora para ir. Mucho más de la hora, para que duren los webinars. Quiero saber si hay alguien más que se quedó con alguna pregunta y si no es así, vamos a cerrar. Les voy a dar un segundito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, pues bien. Nosotros... terminamos este webinar, mandamos la PPT con la información. Les recordamos que dentro de nuestra sitio web www.exem.cl van a poder encontrar el calendario de los entrenamientos que hacemos. Están todos online, lo hacemos a través de Sense. Están planificados mensualmente, se hacen de manera abierta o cerrada, en modalidad online, ya lo dije. Así que agradezco mucho su participación. Mañana van a estar recibiendo un correo de parte nuestro con la información de este webinar y con una encuesta que nos gusta que nos respondan para ir nosotros mejorando también en nuestro proceso de mejora continua. Así que buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya tenido una pequeña orientación respecto a estos temas. Excelente. Sí. Muchas gracias. No, muy claro, Pedro. Sí, muchas gracias también. Chao, que esté muy bien.